Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé a qué hora van a estar viendo esto. Eh, Esta semana vamos a arrancar con la semana 5, la clase 5 de nuestra materia, Historia Argentina del siglo XX y XXI. La primera después del receso. Eh, Nosotros estuvimos viendo hasta ahora el eje 1 que corresponde a la generación del 80, ¿no? Al régimen conservador, analizando sus principales características políticas, económicas, sociales. Ahora lo que vamos a ver en esta clase, que va a ser la última del eje 1, y vamos a ir cerrándolo, vamos a ver la crisis y decadencia de este régimen. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver cómo ya entrado el siglo XX, la generación del 80 va a llegar a su fin. ¿Por qué? Bueno, múltiples causas. Si tenemos que pensar desde el punto de vista político, más que nada, ustedes vieron ya la revolución de 1890, la llamada Revolución del Parque, donde se hizo presente la oposición política, que si bien fue derrotada a medias porque tuvo que renunciar el presidente Juárez Celman, quedó conformada una oposición, podríamos decir, bastante seria, bastante numerosa en la Unión Cívica, ¿no? Esta Unión Cívica que después se va a convertir en Unión Cívica Nacional al mando de Bartolomé Mitre y la Unión Cívica Radical al mando de Leandro de Alem, y que a partir de ahí va a tener un papel fundamental en la vida política argentina. Tan fundamental que va a ser la UCR, la Unión Cívica Radical, quien destrone, podríamos decir, a la generación del 80 en las elecciones presidenciales de 1916, con la victoria de Hipólito Yrigoyen. Así que nosotros vamos a analizar en esta clase, esta semana, les voy a mostrar primero el módulo. Vamos a arrancar obviamente en la revolución de 1890 en adelante. Vamos a analizar la importancia que tuvo ella, el Partido Radical, la figura de Alem, la figura de Hipólito Yrigoyen, cómo el radicalismo en un principio, ya la palabra radical justamente, habla de decisiones extremas, ¿no? Este partido va a ser muy importante en la historia argentina en esta etapa, va a ser el primer partido político moderno, va a tratar de, mediante diferentes acciones, a veces va a participar en las elecciones, a veces se va a abstener y va a tratar de boicotearlas, e incluso va a tratar también de tomar las armas, como lo hizo en el 90, en 1893, en 1905, diferentes revoluciones radicales se llamaron, por las cuales trataron de todas las maneras posibles destronar a la generación del 80. Obviamente que ustedes vieron la última clase que también había otras ideologías políticas en Argentina, sobre todo en las ciudades, como el socialismo, el sindicalismo, el anarquismo, que incluso por ahí, sobre todo el anarquismo, tomaban medidas aún más extremas, pero ninguna como la UCR tuvo tanta representación. Y por eso hablamos de la Unión Cívica Radical como un partido moderno. ¿Por qué? Porque primero y principal era el que tenía una formación o una organización mucho más propia de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ya que tiene una organización en comités que hasta el día de hoy existe, convenciones nacionales, donde se reunían los miembros del partido, tiene un programa, después podemos discutir si lo sigue o no, pero una carta orgánica. Anteriormente, por ejemplo, el PAN y el resto de los partidos no había una vida política en la Argentina más que en las elecciones, ¿no? La función del partido únicamente era la de organizar las elecciones, en teoría, poner en marcha todos los mecanismos que ya sabemos, y juntar gente, reunir gente meses antes de las elecciones. No había una vía política anual, como sí hay hoy en día. La Unión Cívica Radical va a ser el primero de los partidos que va a hacer eso, ¿no? Que va a organizar diferentes actividades a lo largo del año, va a tratar de darse a conocer. Y acá aparece un concepto propio de las ciencias políticas que también es muy interesante verlo. Es el primer partido político masivo o catch-all. Atrapar todo significa. ¿Qué quiere decir esto?
que la Unión Cívica Radical va a ser el primer partido que va a tratar de representar a la mayor cantidad de personas posibles independientemente de su oficio o de su clase social. Ya sabemos que el PAN y la oligarquía argentina estaba representada en el PAN, justamente representaba a ese sector. Podríamos decir que el anarquismo y el socialismo es un sector muy pequeño de los obreros, un núcleo duro, pero muy pequeño en cuanto a número, por ahí más centrado en la ciudad y al sector obrero, a quienes están en las fábricas. El radicalismo, la UCR, va a tener representación en todo el país, en todas las provincias conocidas hasta ese entonces y también en los territorios nacionales. Va a representar a los sectores populares mayoritariamente y a los conocidos, entre comillas, como clase media, que por ahí es tan difícil de definirla, ¿no? ¿Qué es ser clase media? Pero bueno, a los hijos de inmigrantes, a los profesionales, comerciantes, por ahí quienes tenían un pasar económico un poco mejor también van a estar representados, e incluso también algunos miembros de los sectores altos de la Argentina, los sectores rurales que estaban o discrepaban con los conservadores, ¿no? Por ejemplo, un presidente radical, Marcelo Torcuato Alvear, pertenecía a una de las familias más tradicionales y prestigiosas de la Argentina y sin embargo era parte de la UCR. Hoy es que esto va a ser una innovación muy importante, esta idea de no representar únicamente a un sector de las clases sociales, vamos a decirle, o de un oficio, sino a la mayor cantidad de personas, ¿no? Entonces, sin duda que algo muy importante que tenemos que ver ahora en esta clase, que vamos a ver cómo finaliza el régimen conservador, es el rol que tuvo la UCR, ¿no? También muy importante para analizar esta cuestión, y fundamental diría, es que por un lado vamos a ver dentro de lo que fue el gobierno, ya sabemos que la Unión Cívica Radical, las diferentes acciones que fue llevando a cabo, ya ustedes también vieron los diferentes conflictos que existieron, por ejemplo, en las áreas rurales, como el grito de Alcorta, o en las ciudades con las manifestaciones obreras, las huelgas, la fundación de los primeros sindicatos, la FORA, CORA, FOA, todas esas abreviaturas. La oposición estaba, ¿no? Ahora, había un descontento cada vez más grande contra el régimen conservador, el cual fue acrecentando a medida que fue pasando el tiempo y entraba el siglo XX. Esa idea de una Argentina unificada, homogeneizada y en paz que se quiso dar en el centenario de 1910 estaba lejos de serlo. Y dentro del gobierno tenemos que un hecho fundamental que golpeó al gobierno, entre comillas, fue la muerte de Julio Argentino Roca, ya que era la personalidad más destacada durante mucho tiempo. Él estuvo siempre detrás, si no era presidente, estaba detrás de manejando los hilos, ¿no?, de la política nacional y de su partido. Vamos a ver que ya se fue como agotando este modelo. Al principio no tenía prácticamente oposición y ahora ya vemos que sí. Y un hecho trascendental para la historia política argentina, que fue la reforma electoral de 1902. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros ya sabemos que esto lo estudiamos, hacia 1910, el primer centenario de la Argentina, ¿no?, que se trató de dar una imagen al mundo que distaba bastante de ser la verdadera. Los conflictos y los reclamos siempre eran los mismos: terminar con el fraude electoral, tanto de la Unión Cívica Radical como los socialistas, como los otros partidos que existían. Lo que buscaban eran elecciones limpias, elecciones transparentes. Se sabía de la manipulación que existía, y es por eso que el principal pedido era este, ¿no? Por eso también que todas las diferentes manifestaciones de descontento hacia la generación del 80. El primero que va a tratar de primero escuchar estos reclamos y en un intento de modernizar el partido, ¿no?, tratar de adaptarlo un poco más al siglo XX, de que
el PAN estaba por ahí un poco atrasado, desactualizado, fuera de sintonía de lo que era el mundo, que ya había cambiado, y sobre todo la Argentina. Ya no era la Argentina de 1880 que recién terminaba de salir de los enfrentamientos con los caudillos, recién estaba por ahí organizándose, sino que ya 30 años después, con los efectos del modelo exportador, de la inmigración, ya era otro tipo de país. Fue el presidente justamente Sáenz Peña, por eso es el nombre de la ley, quien va a sancionar o apoyar, si bien las leyes las sanciona el Congreso, va a fomentar esta ley tan importante que ustedes la van a analizar ahora, la ley de reforma electoral, que a grandes rasgos lo que garantizaba era el voto universal para hombres, todavía únicamente hombres, mayores de 18 años, obligatorio y secreto, ¿no? Y esta herramienta o este tipo de voto era lo que se buscó largamente para verdaderamente poder expresar en las urnas la voluntad de la mayoría de Argentina, ¿no? Se sabía que este fraude arreglaba las elecciones. Los conservadores creían que mediante esta política que llevaron a cabo iban a poder renovar su imagen y que no contaban con que iban a perder, sino que realmente pensaban que la gente lo iba a seguir apoyando. Pero vamos a ver que el resultado fue totalmente otro, ¿no? Ya en elecciones de medio término se pudo ver